Pobreza y su persistencia en Chile. ¿Qué es la pobreza? ¿Qué factores la generan? ¿Por qué se mantiene un alto índice de desigualdad en Chile? Para adentrarnos en esta temática, veremos una estadística de la OCDE acerca de la superación de la pobreza en Chile. De este estudio podemos reconocer que en Chile, para superar económicamente la pobreza, necesitamos 180 años trabajando, equivalente a 6 generaciones. Esta estadística nos ayuda a identificar la desigualdad actual en nuestro país, comprendiendo que salir de la pobreza no solo significa tener recursos económicos, sino que también otro tipo de carencias que tiene la población excluida. Podemos ver que le siguen diferentes países de América, como Argentina, Brasil y Colombia. A través de este estudio nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil superar la pobreza? Para comprender la reproducción de la pobreza, necesitamos ver un patrón histórico donde se ejerce la exclusión a diferentes grupos minoritarios. Realizamos una línea de tiempo con diferentes hitos en la historia de nuestro país que ayudarán a identificar el modelo de exclusión social. Mestizaje. Desde el mestizaje debemos entender que fue uno de los puntos de inicio a la exclusión y marginación de grupos, ya que, como sabemos, gracias al texto de Sonia Montesino, que los mestizos fue principalmente obra de hombres españoles y mujeres indias, ya que la mujer española llegó tardíamente al territorio y de forma reducida, es que este grupo de mestizos eran considerados como ilegítimos, por lo que no eran considerados propios de ninguna de las dos culturas occidental ni tampoco de los pueblos originarios. Excluidos de ambas culturas, los mestizos no tenían ninguna riqueza, ni económica ni cultural, por lo que sobrevivían apenas. El analfabetismo presentaba una gigantesca tasa en el año 1970, la cual era provechosa para la élite de la época, ya que permanecía su control político y social. A comienzos del siglo XIX se incrementa la tasa de alfabetización en nuestro país, siendo uno de los datos más actualizados la encuesta CACEN en el año 2017. Durante la época de la explotación del salitre se evidenció las mayores masacres por parte del Estado, como lo fue lo que sucedió en la matanza de Santa María el año 1907, en donde grupos obreros eran pisoteados por las empresas extranjeras que les exprimían con largas jornadas de trabajo y pésimos pagos, por lo que vivían en terribles condiciones, hacinados en conventillos y cité, como evidenciamos en el testimonio de Luis Emilio Recabarren. Durante este tiempo el Estado no reconocía ningún derecho a los trabajadores, por lo que empresas extranjeras se aprovechaban de la forma que querían de ellos. Tanto era el abuso que compara el mismo abuso sufrido por mestizos y pueblo originario en la época colonial, expresando que no ha existido a la fecha ningún progreso social por los grupos excluidos como lo son los mestizos y los obreros. En nuestra actualidad nos encontramos con una desigualdad gigantesca. Así lo pueden ver en este estudio publicado por la Fundación Sol. Chile es el país más desigual de la OCDE, donde los impuestos afectan más a los pobres que a los ricos, en donde es muy difícil generar una movilidad social para que las clases bajas prosperen. ¿Qué es la exclusión? Para comprender de mejor manera el cómo entendemos la pobreza y nuestro planteamiento para poder combatirla, utilizaremos escritos de Diego Pablaza, que nos ayuda a identificar a la exclusión como un proceso histórico-estructural, relativo, dinámico, multidimensional y multifactorial. Esto quiere decir que es un proceso que se viene arrastrando desde siglos y que relativamente va cambiando dependiendo de los intereses de la élite política que se encuentre al mando. Además de dinámico por tener un peso gigantesco en diferentes áreas políticas, culturales, además de económicas. La exclusión en dimensión política abarca aquellos factores que generan desigualdad de derechos en la sociedad. Desde esta mirada, la Constitución chilena es un factor relevante en torno a la temática de exclusión, dejando a la deriva muchos derechos de las personas. Debido a esta constitución que responde únicamente a una élite política, que el modelo neoliberal chileno genera aún más la exclusión. No existe un derecho a la educación ni a la salud. Tenemos derecho a elegir, pero no a tener una salud y educación de calidad para todos. Por ejemplo, lo estipulado en el artículo 19 de la Constitución, inciso 10 del derecho a la educación, en donde solo se asegura el acceso a ella. Este cambio es solo de hace unos años. Además dice que es obligación de los padres el que pueda tener una educación, no una obligación del Estado. Esto quiere decir que si las familias no cuentan con los requisitos económicos, no podrán brindarle educación a sus hijos.
por lo que deben conformarse con el sistema de educación público o competir con el resto de estudiantes por beneficios estatales. La educación pública quedó relegada a una opción marginal solo para ofrecerse en las zonas, grupos sociales o tipos de estudiantes en que la iniciativa privada no fuera de interés. Y como en un modelo de mercado, el sector privado ajusta los precios en congruencia con el Estado, que se empeña en incentivar la privatización, aumentando los créditos y becas limitadas para que los estudiantes excluidos puedan acceder a la educación, permitiendo cobrar a la familia enormes cantidades de dinero. ¿Qué ocurre en la educación? La pobreza en tiempos de pandemia ha aumentado las cifras de deserción, ya que parece aún más un privilegio acceder a la educación, pues se necesita internet o computador. A esto se suman la difícil situación de las familias. Para detener la reproducción en la pobreza, es necesario incluir a todos los grupos minoritarios en la toma de decisiones del país. Debido a esto, valoramos la existencia de una nueva constitución bajo convención constitucional, pues resulta la clave para erradicar las carencias del sistema actual.